Y aquí en nuestro texto de hoy, que es Gálatas 5, del versículo 13 al versículo 15, nosotros encontramos uno de los primeros mandamientos de la carta. Y recuerden que los mandamientos, estos mandamientos que nosotros tenemos, nacen de todo lo que ya se dijo con anterioridad. Todas las grandiosas cosas que ha hecho el Señor Jesús con su muerte, cómo nos ha liberado Él del pecado, con las cosas que Él ha hecho a nuestro favor, haciéndonos hijos y estando nosotros en Él, y nosotros siendo revestidos de Él, siendo uno con Él, recibiendo su Espíritu. Esas cosas son las que hacen que estos mandamientos tengan sentido. ¿Okay? Entonces voy a leer lo que dice Gálatas 5 del 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien, vamos, ya oramos, pero déjenme orar otra vez por mí, ¿sí? Señor, por favor, dame lo que necesito para poder hacer lo que tú has mandado hoy. Y a todos nosotros, Señor, déjanos ver lo bueno que tú has sido con nosotros, de modo que nosotros usemos las bendiciones que tú nos has dado para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes han sido observadores, el apóstol Pablo ha tenido como una palabra recurrente o un tema recurrente en Gálatas, y eso tiene que ver con la libertad. El apóstol Pablo, salud. Los estornudos más tiernos de todo el mundo. En el capítulo 2, en el versículo 4, Pablo empieza hablando acerca de la libertad. Y dice así el 2:4: esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ven? En el capítulo 3, en el versículo 10, si ustedes van allá, también ustedes pueden ver que el apóstol Pablo dice: porque todos los que dependen, perdón, en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esta palabra redimir, recuerden que tiene que ver con liberar, con el pariente que iba y liberaba a otro de la esclavitud. Entonces Él nos ha liberado de la ley. En el capítulo 4, en el versículo 5 también, dice que Cristo vino al mundo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y otra vez aquí está esa palabra que tiene que ver con libertad, que es redimir. En el capítulo 5, en el versículo 1, lo estudiamos hace algunas semanas: estén firmes en la libertad con la que Cristo los hizo firmes. Y en el versículo 5, en el de hoy, en el capítulo 13, dice: hermanos, ustedes fueron llamados a libertad. Y lo que creo que el apóstol Pablo quiere hacer aquí es dejar claro lo que la libertad cristiana significa y cómo se vive. Y es que yo creo que es así porque, como siempre, cuando hay libertad de hacer cosas, las personas abusan de esa libertad. Y esto es lo que el Pablo quiere evitar. Pablo no desea que los hermanos tengan menos libertad de la que Cristo ya les ha dado. De hecho, estos 4 capítulos que hemos estudiado se refieren a eso, a que no regresen a la esclavitud, a la ley, a que ellos no dejen que los falsos maestros los desvíen y los priven de la libertad que Cristo le ha comprado para ellos. Pero el apóstol Pablo también, un deseo que tiene en su corazón, es que los gálatas no abusen de esa libertad que el Señor les ha dado como un regalo de gracia. Por tanto, les enseña cómo debe de vivirse esa libertad. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. En el versículo 13 dice: hermanos, a libertad fueron llamados. A libertad fueron llamados. Y dice ahí: nada más o solamente
No usen esa libertad como ocasión para la carne. Entonces, yo creo que una palabra clave aquí para que nosotros podamos entender bien ese versículo es la palabra carne. ¿A qué se refiere Pablo con carne? ¿Cómo que no den ocasión para la carne? ¿Eso qué? Bueno, para entender esta palabra vamos a usar el mismo libro de Gálatas, ¿ok? Voy a intentar hacerlo rápido. Miren, creo que la primera vez que el apóstol Pablo usa la palabra carne en Gálatas es en el 1:16. Por favor, vayan para allá. En el 1:16 dice: para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, cuando el apóstol Pablo recibió el evangelio, dice, no lo consulté enseguida con carne y sangre. O sea, yo no fui con otra persona luego para que me dijera. Aquí en el contexto, carne significa simplemente un ser humano, una persona. Ajá. Otra parte donde en Gálatas se usa la palabra carne es en el 2:20. 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que ahora yo vivo, lo que vivo en mi vida física, lo que paso todos los días. Y la última que quiero que vean, bueno, los últimos dos, uno está en el 3:3, que dice así: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, ahora vas a acabar con tus esfuerzos físicos, con tu fuerza natural, con lo que de ti nace. Aquí carne tiene que ver con eso, con nuestra propia fuerza y desempeño natural. Y el 4:23, que es otra parte donde viene carne, es muy similar. El 4:23 dice así, dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Recuerdan cómo nació Isaac? Por los méritos y la fuerza de Abraham. El Espíritu Santo no intervino ahí, Dios no intervino ahí. Eso salió de el esfuerzo, la voluntad y la fuerza de Abraham, ¿cierto? Así fue como nació Ismael. Entonces también tiene que ver mucho con nuestros medios naturales, normales y nuestra fuerza física. Pero a partir de nuestro texto, que es Gálatas 5:13, el apóstol Pablo empieza a usar carne de una manera distinta. El apóstol Pablo empieza a referirse a la carne como nuestra naturaleza caída y nuestra tendencia a hacer el mal. A nuestra naturaleza que está caída y corrupta. Miren, vamos ahí a Gálatas 5, porque en Gálatas 5, en el versículo 17, Pablo vuelve a hablar acerca de la carne. Y mira, en el 5:17 dice que la carne está en contra del espíritu. Está en contra del espíritu. Y luego sigue diciendo en el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y luego mira, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ves? Carne, en el versículo 13 del capítulo 5, yo creo que tiene que ver más con este uso. O sea, no uses la libertad que el Señor te ha dado para vivir desenfrenadamente como cualquier incrédulo lo haría. No abuses de la libertad que Él te ha dado. ¿Cómo podríamos abusar de esa libertad que Cristo nos ha dado como ocasiones para la carne? Miren, hermanos, nuestra naturaleza es así, es desviada, es corrupta, somos malos. Naturalmente somos malos, muy malos. No deseamos a Dios, no amamos a Dios, no queremos a Dios, no buscamos a Dios, odiamos su ley naturalmente.
Naturalmente somos así. Nosotros tenemos una naturaleza torcida. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque algo tan bueno como lo que ha hecho el Señor por nosotros, amándonos, adoptándonos, redimiéndonos de la maldición del pecado, dándonos libertad de la ley y de su peso, y justificándonos delante de su Padre. Todo eso, hermanos, lo hemos llegado a torcer en nuestra naturaleza. Porque alguno podría llegar a pensar, bueno, como Cristo ya me perdonó, y como ya tengo su justicia perfecta, y como ahora yo soy libre de la ley, así como dice el texto, entonces yo ya no tengo que ser tan serio con eso de los mandamientos. O sea, ¿sí? Puedo vivir de una manera más relajada. No tengo por qué ser tan estricto, tan correcto. No tengo por qué tener una vida así, ¿no? Él nos redimió de la ley. Hermanos, dice el texto que la libertad cristiana, esta libertad que nosotros tenemos, no debe ser usada como una ocasión para la carne. Entonces, ese pensamiento de, bueno, como ya Dios me perdonó y ya puedo hacer lo que yo quiera, es la cosa más anticristiana de todas. La libertad cristiana no es una libertad, hermanos. Escuchen esto con mucha atención, por favor. Está en contra de la voluntad de Dios. La libertad cristiana no es libertad para ser indiferentes a la voluntad de Dios, ni para obedecerla a medias o para ignorarla. Esa no es la libertad a la que Él nos ha llamado, ni tampoco para desobedecerla. O sea, ¿cómo es posible que alguien llegue a pensar que la libertad que nos ha dado el Señor para comprarnos es una libertad que no busca honrar a aquel que le salvó, que no se preocupa por su gloria, que le desatiende con indiferencia y sin pesar cuando se le desobedece? Hermanos, la libertad cristiana no es pasiva para tener una vida de pureza, no es pasiva para vivir en santidad y en devoción al Señor. Una vida de libertad cristiana no es usada como excusa para la carne. Una vida cristiana, una libertad cristiana no es así. La libertad cristiana no es libertad para obedecerle a medias, o cuando yo tenga ganas, o cuando ya no es inconveniente para mí. Esa no es la libertad a la que el Señor nos ha llamado. Una vida y un pensamiento así, hermanos, no tienen nada que ver con Cristo ni con la libertad que Él nos ha dado. De hecho, yo dudaría bastante de la salvación de una persona que vive así. Porque lo que hace el Señor cuando nos salva es precisamente darnos la capacidad de amar lo que Él ama, incluyendo la justicia que Él ama y odiar lo que Él odia, hablando abiertamente de nuestro pecado. Yo no creo que una persona así sea cristiana, yo dudaría mucho de su salvación. Personas que abusan la libertad que Cristo les ha dado para ofender al Señor es bastante contradictorio. De hecho, la vida cristiana es completamente opuesta a esta forma de pensar, de decir, bueno, pues como el Señor ya me perdonó y como ahora tengo su justicia, bueno, no importa si yo peco de esta manera, el Señor me ama y me va a salvar, y permanecer en ese pecado. Eso no funciona así. Miren, quiero que vayamos a Tito 2, y este es un versículo del que ya hemos hablado otras veces. Está adelantito, está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses y luego las 2 de Timoteo, y luego está Tito. Tito 2:11 dice lo siguiente. Tito 2:11. Y si tienes una pluma o algo así, por favor anótalo, porque este es un versículo muy valioso. A veces las personas piensan que la gracia de Dios lo que hace es excusar nuestra maldad. Bueno, sí pequé, pero Dios es bueno, ¿no?
Ah, sí, pero Dios me da gracia, entonces... La gracia de Dios, hermanos, jamás va a excusar nuestra maldad. Al contrario, mira, dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ves? La gracia de Dios no es la excusa perfecta para nuestra maldad. La gracia de Dios es lo que nos enseña a vivir de manera santa, justa y piadosa. Quiero que veamos un versículo más, porque había ciertas personas a los que se les ocurrió esto que ya habíamos platicado, de que, bueno, pues si el Señor ya me perdonó, pues voy a pecar, ¿no? Por favor, hable tu Biblia en Romanos 5. En Romanos 5:20. Y aquí nosotros vamos a poder ver claramente lo que el Señor desea hacer con nosotros y que nosotros pensemos respecto a lo que Él nos dice de su gracia y de la libertad que tenemos. 5:20. Escucha esto, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra salvación, ¿ok? Y de cómo la ley funciona para nuestra salvación. Dice así, 5:20 de Romanos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué declaración tan grandiosa! Dios nos enseñó su ley, como este ayo que aprendimos en Gálatas, para enseñarnos cuán malvados éramos. Y cuando el Señor introdujo su ley, abundó el pecado en nosotros. Pero esta declaración es grandiosa, dice, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mira cómo empieza el 6. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira la respuesta en el versículo 2. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, en una vida nueva. ¿Y esto qué significa? Mira el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ves? La gracia de Dios nunca nos enseña que simplemente excusa nuestro pecado y pues voy a pecar porque al fin y al cabo ya tengo libertad y tengo gracia y tengo perdón y el Señor Jesús me ha dado su justicia perfecta. Entonces, como ahora soy inocente, entonces voy a vivir como quiera. Hay una frasecita
que se usa a veces en inglés, no sé si se usa en español, pero dice my life, my rules, mi vida, mis reglas. Hermanos, eso no es libertad. Los pecadores piensan así, los incrédulos piensan así, que como es mi vida, yo puedo vivirla como yo quiera y hacer lo que a mí se me antoje y nadie me puede decir nada. Tengo el derecho de vivir mi vida como yo quiera y hacer lo que yo quiera, como yo quiera, con quien yo quiera. Y también tengo el derecho de que tú respetes mi libertad y no digas nada. Y en ese respetar la libertad está precisamente el hecho de que tú tienes que permanecer callado. Hermanos, eso no es respeto, eso no es libertad. Así piensan los incrédulos acerca de la libertad. Ese es un pensamiento muy infantil acerca de la libertad. Eso es lo que piensan los niños, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! Por fin voy a hacer lo que quiera. Eso es lo que piensan los niños y eso es lo que piensan los incrédulos. Vivir una vida así, hermanos, no muestra por ningún lado un carácter cristiano. Un pensamiento así tampoco lo hace. De hecho, lo que hace no es mostrar que disfrutas de la libertad que Dios te ha dado, sino más bien que tú odias a Dios. Entonces, ¿de dónde sacas esto? ¿Pueden ir conmigo a Éxodo, por favor? A Éxodo 20. Éxodo 20. Está Génesis y luego Éxodo. En Éxodo 20, Dios simplemente da dos alternativas a los tipos de personas que puede haber. O hay personas que aman a Dios o hay personas que odian a Dios. Éxodo 25. Aquí hay un mandamiento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero esta es la parte en la que quiero que pongan atención. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ves? Desobedecer el mandamiento es un indicio claro de que una persona aborrece a Dios. Y mira el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amar a Dios implica, sin duda y sin excepción, que nosotros guardamos sus mandamientos. Vivir una vida permisiva respecto a nuestro pecado y nuestra maldad, basados en que ahora Dios ya nos ha dado gracia y perdón, no muestra amor a Dios, ni que atesoramos la libertad que Él nos ha dado. Muestra odio a Dios y abuso a su gracia. Y tú vas a decir, Carlos, ¿por qué estás usando Éxodo 20? Se me hizo el versículo perfecto porque ¿sabes qué? Dios los acababa de liberar de la esclavitud de Egipto y los liberó para hacerlos su pueblo propio y les dio nuevas leyes para obedecer. ¿Ves? No les dijo ahora sí vivan como se les dé la gana. Nosotros tenemos esto aquí y debemos de entender que una vida desobediente al Señor es consistente, como ya les dije, de alguien que aborrece al Señor. Los cristianos verdaderos no hacen eso. Para los cristianos verdaderos, seguir a Cristo es su meta y su premio y su deseo. Su santidad, su pureza, la bondad que hay en Él, vivir de una manera justa, ser una persona de fe, devoto al Señor, obediente a Él, sumiso. Esa es nuestra canción, nuestro deseo, nuestra oración. Lo que anhelamos de verdad. De entre todas las cosas que nosotros podamos llegar a obtener, hacer o querer, esa es la que domina nuestro corazón. Es la obediencia, hermanos, sumisa y alegre, la que marca a un cristiano libre. Qué interesante frase, ¿verdad? Es la obediencia sumisa y alegre
la que marca a un cristiano libre. Recuerden esto, hermanos, la obediencia y el amor a Dios siempre van juntos. El mismo Señor Jesús en Juan en el capítulo 15, ¿recuerdan lo que dijo? Si me amas, ¿qué? Obedecerás mis mandamientos. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Una nota más a este respecto, dice ahí al principio del versículo 13, si quieren volver a Gálatas, dice, si lo quieren, ahí está. A libertad fueron llamados. El Señor nos llamó a libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, libertad del peso de la ley, libertad de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición, pagando por nosotros. Libertad del castigo que traía la ley. Y libertad de todas las ceremonias y ritos externos que se exigían de nosotros. Cristo nos ha libertado de todas esas cosas. De todas esas cosas. No estamos atados a ellas más. No estamos bajo ellas más. Cristo ha sido bueno y nos ha salvado de todas esas. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no somos libres de la ley moral de Dios. O sea, ¿cómo? Les explico. La ley moral de Dios, hermanos, son los mandamientos de Dios que nos enseñan lo que es bueno y malo, la manera en la que debemos vivir. Nosotros tenemos mandamientos de Dios, como los 10 mandamientos: honra al Señor, ama al Señor, no tengas otros dioses delante de Él. Nosotros no somos libres de ese mandamiento. Ese mandamiento se nos queda. No robes. Ese mandamiento se nos queda. Toda la ley moral de Dios permanece para nosotros. Los mandamientos que nos enseñan a diferenciar de lo correcto de lo incorrecto, de lo que está bien y de lo que está mal. Como aprendimos en la escuela dominical, la voluntad de Dios que nos ha sido ordenada, Dios exige que la conozcamos, la obedezcamos. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Todos estos mandamientos, hermanos, los de la ley moral de Dios, son expresiones de Dios y de su carácter. Piensa por un momento en esto. Porque si Dios nos ha ordenado no dar falso testimonio, eso significa que Dios es un Dios que ama la verdad. Que es un Dios de verdad, que ama la verdad. Si Dios nos ha pedido que nosotros no robemos, entonces eso significa que Dios es justo. Todas esas leyes morales que nosotros tenemos son pequeñas ventanitas por donde nosotros podemos ver del carácter de Dios. Y si una persona ama al Señor, ¿sabes qué va a hacer? Va a amar esos mandamientos, porque esos mandamientos nos enseñan acerca de lo que Dios ama y lo que Dios es. No va a odiarlos. Los cristianos, como el rey David, decimos: cuánto amo yo tu ley. No buscamos nuestra justicia por medio de la ley, no buscamos nuestra salvación por medio de la ley. Nosotros hemos sido liberados de las exigencias de la ley, las exigencias externas, las ceremonias, los ritos. Nosotros hemos sido liberados de la maldición de la ley. Pero amamos la ley del Señor porque la ley del Señor nos enseña cómo es Él. Si amamos a Dios, diremos así: ¿cuánto amo yo tu ley? Como dice el Salmo 1, los justos aman la ley del Señor y en ella meditan de día y de noche. Y esto no es normal. No es normal. Naturalmente nosotros no somos así. Si nosotros llegásemos a comenzar a amar la ley de Dios, es porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Cuando me acuerdo mucho ahorita que le estaba diciendo esto de cuando se iba a bautizar mi tía, porque una de las evidencias que yo más veo de una persona que de verdad es cristiana es que las letras de la Biblia le empiezan a saltar en la cara. Me explico. O sea, antes veían la Biblia y decían:
leían la Biblia y como que decían, como que no le entiendo, no me interesa, no le entiendo, no la leo. Pero una persona salva, una persona dice, este soy yo, esto me sirve a mí. Mira cómo Dios es así, y toda la Biblia empieza a tomar sentido y sabor, y sí, efectivamente, sí, y las verdades de la Biblia te empiezan a brincar. Si una persona, para acá y para allá, si una persona de verdad es cristiana, va a amar los mandamientos del Señor, si de verdad lo es. Así que, si tú puedes llegar a saborear la Biblia, si tú amas la palabra de Dios, es una muestra de gracia de la obra salvadora que Dios ha hecho en ti, ¿ok? No tuya, sino de Él. Entonces, primero que nada, la libertad a la que nosotros fuimos llamados no se usa para dar paso o ocasión a nuestra carne. No es así, ¿ok? La segunda cosa que nosotros tenemos de nuestra libertad cristiana es que sin obra sí obra por amor. Y este es el mejor amor, hermanos, el más noble, el que no se ocupa de uno mismo. Es el amor que mostró el Señor Jesús. ¿Recuerdan Filipenses 2? Que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Este es el amor que Cristo nos ha tenido, esta es la mejor clase de amor. Este amor es uno que no se ocupa de nosotros, que no se prioriza a sí mismo. Quiero darles una ilustración que está en 1 Corintios respecto a lo que yo pienso de que la libertad no se usa para dar ocasión al pecado y a la carne, sino que se usa por amor a los hermanos. 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8. Y creo que esto queda bastante claro. 8:9. Aquí el asunto es este. Antes en los templos paganos se sacrificaban animales también, y después le llevaban esos animales al carnicero para que los destazara y vendiera la carne y las personas comían de ahí. ¿Ok? Eso era algo normal en los templos paganos. Ese es el contexto. 8:9 dice: pero miren o mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Ya viste? Ten cuidado de que tu libertad no haga tropezar a alguien. Esa libertad que nosotros tenemos no es una ocasión para la carne, sino que es una ocasión para servirnos por amor los unos a los otros. ¿Ves? Si sigue diciendo 1 Corintios 8:10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en algún lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por conocimiento tuyo, escucha esto, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Esto es muy grave. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, no es que se va a hacer vegano, es que no va a comer carne de esos ídolos, ¿ok? Piensa en esto. Ahí por la casa es común que vayan los matachines, siempre una vecina, cada año ahí están los matachines, y siempre hace una comida grandota y la anda repartiendo a todos los vecinos. A todos los vecinos. Y nos ha ido, sí. Y nos ha ido a ofrecer a nosotros. Y saben que yo podría decir, pues es comida. O sea, la comida no me va a hacer más santo ni nada, ¿no? O sea, ¿ya? No me va a mandar al infierno la comida. Pues la comida es comida y se acabó. O sea, es como decían las personas, el internet es malo.
El internet no es malo, el internet es muy bueno. Que tú lo uses mal es otra cosa. La comida es comida, ¿me explico? Pero, si alguno de ustedes que haya salido del catolicismo romano y que estuvo atrapado mucho tiempo a todas esas formas de pecado, me ve a mí aceptando eso, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo una vez que íbamos, ahorita y yo íbamos a entrar a un restaurante y en ese restaurante había un bar. Y en Estados Unidos es muy común que las personas hagan eso. Yo no lo hago, pero me decía Sara, vamos a entrar aquí, ¿no? Y le digo, no. Dice, ¿por qué no? Y luego, no había, no, ahí tiene un bar. Me dice, ¿y eso qué? O sea, pues no vamos a hacer nada, vamos a comer. Le digo, no. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué pensaría alguno de los hermanos de la iglesia si me ve entrar? Y me dice ella, ay, dice, ¿por qué vives tu cristianismo según lo que otros piensen de ti? Y entonces tuvimos que platicar ella y yo le digo, no, es que no es ese no es el punto. Yo, por lo menos yo, no uso alcohol porque yo no quiero que alguien agarre y diga, pues como Carlos toma, o sea, que alguien se enganche con el alcohol porque decir, pues no tiene nada de malo y se enganche por mi culpa. ¿Me explico? Si alguna persona ha salido del alcoholismo y llega a mi casa y de repente yo me tomo una cerveza, creo que el mandamiento me queda. Mira que la libertad que tú tienes no venga a ser tropezadero para otro. Ajá. Sí, pues lo está haciendo porque no está mal. Claro. Alguien puede decir, pero pues es una... Y en la Biblia nunca dice que... La Biblia dice que no te emborraches, ¿no? Dice, sí. Estoy de acuerdo. Pero la Biblia también habla acerca de los peligros del alcohol. Y dice ahí, la libertad tuya no debe de decirme, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, ¿por qué mi hermano va a tener que cortar mi libertad? ¿Ven que eso es muy similar a lo que los incrédulos piensan? Yo hago lo que quiero, como yo quiera, mientras no te haga daño a ti, ¿yo por qué me voy a limitar? Mi libertad sirve como una ocasión de servir por amor a otros. Entonces, ahora yo tengo que considerar a los hermanos por los cuales Cristo murió. ¿Ok? Cristo murió. Y eso yo creo que debería de ser suficiente. Por amor a ellos debo de tener cuidado de cómo vivir mi vida de modo que produzca un bien para ellos. De modo que yo no les estorbe. De modo que yo no los confunda. Y mira, sigue leyendo ahí conmigo en Primera de Corintios en el capítulo 9. Fíjate cómo sigue este capítulo. Dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Y el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso yo no tengo derecho de comer y beber? Si hay otros maestros que disfrutan de una comida con ustedes, ¿por qué yo no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos nosotros derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos y Cefas? O sea, no, el apóstol Pablo no debe de casarse, pero Pedro sí y los demás también. O sea, lo que está intentando decir el apóstol Pablo es, yo tengo el derecho de ejercer mi libertad en Cristo. Soy la persona que tiene más derecho de hacerlo. ¿Ya? Yo puedo hacerlo. Soy un apóstol, soy libre. ¿Por qué ellos sí pueden y yo no? Yo también tengo derecho de ejercer mi libertad. Sin embargo, fíjate cómo sigue avanzando el versículo, el capítulo 9, perdón. Y mira el versículo 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ves? Mira también el versículo 12 hasta el final.
Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Ves? Esta es la libertad que nosotros tenemos, que se usa como una ocasión de servir en amor a otros que son más pequeños que tú. ¿Ya? Decía el apóstol Pablo, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, entonces no comeré carne jamás, por no poner tropiezo a mi hermano. En nuestro mundo, hermanos, no es común pensar así, pero el Señor nos enseña que esta libertad tiene un propósito y un bien mayor que simplemente satisfacer mi deseo temporal. Ese no es el sentido de la libertad cristiana. Entonces, esta idea de vivir como quieras es completamente extraña a lo que la palabra de Dios nos enseña. Obedecemos la ley, sí, porque amamos al Señor y decidimos vivir de manera que le traiga gloria, y obedecemos la ley incluso sujetándonos a otros que son más pequeños que nosotros, porque les amamos a ellos, porque el Señor murió por ellos y los ha traído a su familia. No ponemos tropiezo para los creyentes, ni para la salvación de los incrédulos. Entonces, fíjate, no solamente nos sometemos a Dios, también nos sometemos a nuestros hermanos, incluso nos sometemos a los no creyentes con tal de que no se pierdan. Esta es la libertad cristiana. Quiero que veamos un último versículo en Romanos, por favor. En Romanos 14. Y yo quiero ir ya cerrando. Y después brincamos a la aplicación, ¿sí? Romanos 14, versículo 13. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ves? Y luego el 15 del 1 al 3 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Ves? Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Dice que debemos de soportar para edificar a los hermanos, para hacerlos crecer, para hacerlos más fuertes, para ayudarles a crecer en su semejanza a Cristo. Nosotros, hermanos, dice ahí, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Si ustedes piensan y dicen, ¡ay, qué horror, qué mal! Nuevamente, esa no es la manera de pensar de Cristo, y eso debería de prenderte muchos focos rojos. Esa no es la manera de pensar del apóstol Pablo. Y si lo que el apóstol Pablo, con su autoridad de apóstol, y el Señor nos está enseñando aquí, produce en ti pesar, hermano, entonces hay un problema. Y el problema no es con la Biblia, el problema es contigo. ¿Cómo es posible que yo no quiera obedecer? Dice, esto debe de ser así. Esto debe de ser así, dice Gálatas, porque en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? La libertad es una ocasión para el amor. Y si yo cumplo
eso, entonces yo ya cumplí todo lo que el Señor quiere. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a andar adulterando con su mujer. Porque si yo amo a mi prójimo, no voy a andar codiciando sus cosas. Porque si yo amo a mi prójimo, no le mentiré. Porque si yo amo a mi prójimo, entonces no robaré sus cosas. Porque si yo amo a mi prójimo, especialmente a mis padres, los honraré y los obedeceré. ¿Ves? Ahí se cumple todo. Ahí se cumple todo. Y algo que, híjole, tengo muchas cosas que decir todavía. Algo que es bien valioso, hermanos, para nosotros. Bien valioso para nosotros. Escucha esto. El problema de nosotros era antes. Ah, caray, soné como el presidente, ¿verdad? El problema de nosotros era antes. Era que la ley estaba fuera de mí. Que la ley estaba allá y eran simplemente exigencias que yo no tenía el deseo de cumplir. Pero dice Jeremías 31:34, que Dios, cuando hizo el nuevo pacto con nosotros, el que el Señor Jesús selló con su sangre, que entonces Él pondría su ley en nuestros corazones. Y dice Ezequiel que tal también iba a poner su espíritu en nosotros, así como dice Gálatas, que nosotros hemos recibido el espíritu de Dios en nosotros. Y ahora sí podemos cumplir la ley de amar a nuestro prójimo. Es en esta libertad, hermanos, nosotros también evitamos, y ya esto es lo último que quiero decir, evitamos pelear hasta destruirnos. Dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis en esta pelea de yo voy a ejercer mi derecho y el otro también, no, yo lo hago, y están ahí peleando y mordiéndose los unos a los otros, si ustedes llegan a lastimarse, entonces cuídense de no consumirse. La falta de amor, hermanos, en el pecado del egoísmo y la indiferencia a los hermanos siempre causa daño. Cuando yo no pienso en ellos, cuando yo simplemente estoy pensando en mí, cuando a mí no me interesa si ellos hacen o dicen o cómo están, causa daño sí o sí. Aunque tú digas, bueno, pues es que no pasa nada, o sea, yo nomás ignoro cómo está la hermana, o simplemente yo no vivo en comunidad con mi iglesia, o yo no los busco. Siempre los hermanos llegan a sentirse solos, rechazados, abandonados. Siempre que hay egoísmo de nuestra parte al ejercer nuestra libertad, siempre hay daño. Siempre lo hay. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, ¿cómo ejerzo mi libertad? Déjame te comparto algunas de las preguntas que yo me hago. Primera de Corintios 10:23 dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿ok? Y que nosotros debemos buscar lo que nos edifique. Te lo leo. 10:23. Primera de Corintios 10:23 dice lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ves? Entonces, sí, mira, hay muchas cosas en la Biblia, o hay muchas cosas en la vida, que la Biblia no dice. Por ejemplo, fumar un cigarro, ir a ver cierta película, si vas a salir de vacaciones o no. Ya. O sea, hay muchas cosas en las que tú puedes ejercer tu libertad y la Biblia no dice, no irás de vacaciones los días que... O sea, la Biblia no dice así. Entonces, ¿qué? Pues yo ejerzo mi libertad. ¿Cómo es una manera correcta de ejercer mi libertad? Yo hago esto, ¿ok? Te lo paso. Dice ahí, todo me es lícito. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. Entonces, primero, ¿sí conviene hacer esto? ¿A qué te refieres con convenir? Es bueno hacerlo. ¿Te va a beneficiar en algo espiritualmente? Porque vas a decir, no, pues carnalmente sí, o sea, yo voy a andar allá descansando y haciendo o disfruto esto. Pero nuestra libertad no debe ser usada para dar ocasión a la carne. Entonces, ¿te sirve espiritualmente? ¿Es bueno? ¿Es moralmente correcto?
Primera pregunta. ¿Ok? Segunda pregunta. Dice ahí, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, ¿me edifica? ¿Ver eso en la tele me va a hacer mejor cristiano? ¿Más sabio? ¿Más maduro? ¿Ir a tal lugar? ¿O escuchar esas ciertas cosas va a hacer que yo crezca? Piénsalo. Porque hay muchas cosas que la Biblia no prevé. ¿Conviene? ¿Edifica? Tercero, esto lo digo yo, la primera carta de Pedro es lo que hago yo. El contexto no es muy bueno, pero tal vez lo saque un poco de contexto. Pero la Biblia dice, Cristo nos dejó ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Entonces yo, Carlos, pregunto, ¿tengo el ejemplo de Cristo en esto? Si tengo el ejemplo de Cristo en esto, dale. Si no, no. Cuarta pregunta. ¿Trae gloria a Dios? Porque 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que hagan lo que hagan, no importa si comen o si beben o si hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Lo que yo voy a hacer, ¿va a traer gloria a Dios? ¿Va a hacer que su nombre sea respetado entre los incrédulos? ¿Entre mis hermanos? ¿En mi propia vida? ¿Esto va a honrar y bendecir su nombre? Si no, no. ¿Ya? Y la última, ¿es tropiezo para mi hermano? Carlos, pero ¿cómo sé si es tropiezo para mi hermano? Pues yo no sé lo que él piensa. Ah, bueno, aplica las 4 preguntas que te di, pero en tu hermano. ¿Va a ser bueno para tu hermano? ¿Le conviene a él que tú lo hagas? ¿Edifica a tu hermano? ¿Lo va a ayudar? ¿Le va a ayudar a ser mejor cristiano? ¿A tener mejor carácter? ¿Lo va a ayudar a seguir el ejemplo de Cristo también? ¿Tu hermano va a glorificar a Dios por lo que tú estás haciendo? No, entonces no. ¿Ya? Esta es la libertad que nosotros tenemos. El mundo tiene un concepto bien diferente de libertad. Pero la libertad cristiana es una libertad que sumisa y alegremente se somete a Dios para su gloria y para el bien de los hermanos, incluso de los incrédulos. Esa es la libertad cristiana que nosotros tenemos. ¿Sí?